Muy buenas noches para todos los amigos, a toda la familia en la fe, para todos los simpatizantes, miembros allegados, adversarios, todos juntos. En esta noche, bienvenidos a un momento más de preguntas y respuestas sobre una temática que puntualmente esté pidiendo pista para acercarnos a la fiesta de Pentecostés con la mayor claridad posible. Entonces, hoy nuestro querido amigo Máximo Gaspar vuelve a los micrófonos y a la pantalla de este programa y tiene un par de preguntas que a continuación las transmitimos. Muy buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermano Alfredo. Nuevamente por aquí con otra preguntita. Vamos a ver qué sale. Durante la semana pasada estuve hablando con alguien que me decía que la Biblia es escrita por hombres, que la gente hace el mal porque quiere. Pero me encuentro con un versículo, con una parte en la Escritura que dice que Dios dio su ley en nuestra mente y la grabó en nuestros corazones. Siendo así, ¿por qué la gente continúa haciendo el mal? Mi querido Máximo, esa persona con la que estuviste hablando la semana pasada, que te dice que la Biblia fue escrita por hombres, pues sí, claro que la Biblia fue escrita por hombres. Pues según el mismo relato bíblico, pues unas porciones de la Biblia las escribió el apóstol Pablo, otras el apóstol Pedro, otras Lucas, otras Isaías, otras Jeremías, así sucesivamente. Y esos pues eran hombres desde el punto de vista de la especie humana y desde el punto de vista de género también, porque pues el machismo no le abría muchos espacios a que las mujeres participaran o escribieran. Quizás la gran mayoría de ellas no sabían hacerlo. Entonces, en ese orden de ideas, pues esa persona tiene toda la razón. La Biblia fue escrita por hombres, varones, barbaos y con todas las de la ley, literalmente. Ahora, lo otro que te decía esa persona es que el hombre hace el mal porque quiere. Pues sí, por supuesto. El hombre hace el mal, pues porque quiere. Y cuando hace el bien, pues también porque quiere, porque es la voluntad. Ese es lo que se denomina el libre albedrío. Si quisiereis y oyereis mi voz, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis, seréis consumidos. Pues eso depende si la persona tiene el deseo, la voluntad y toma la decisión correcta o no. Entonces, pues tú te encuentras con una porción de la Escritura que dice que hay una promesa: escribiré mi ley en sus mentes y en sus corazones. Y bueno, si se cumple eso y si está escrita la ley, ¿por qué continúa el hombre procediendo mal si la ley está escrita? Bueno, pues en todos los países hay personas que proceden mal, hay personas que van a las cárceles por mal proceder, hay personas que infringen la norma, la ley, el reglamento, el estatuto, el precepto, el mandamiento, así sean normas de conducción de vehículos. Hay personas que las infringen, que las quebrantan, por eso se necesita un código de policía,
una legislación y un cuerpo de oficiales y cámaras y sensores para poder revisar que a pesar de que existen las normas, existen también las personas que las quebrantan. Entonces, el hecho de que exista un código de leyes, pues no quiere decir que van a desaparecer los problemas. Sería como si enviáramos libros con deliciosas recetas de cocina a lugares como Nigeria, Etiopía, Yemen, donde hay tanta hambre y tanta necesidad de alimentos y donde mueren tantos miles y miles y miles de niños por desnutrición, literalmente de hambre. Y nosotros estamos enviando libros de cocina. Dice, pero si están los libros de cocina, ¿por qué se mueren de hambre? Porque ellos no van a leerlos, y si los leen no los van a entender, y si los entienden no van a saber qué hacer con eso, ni tienen acceso a los ingredientes que están descritos allí, etcétera, etcétera. Entonces, pero ahí están las leyes, ahí están los códigos, ahí están las fórmulas para saciar el hambre, en los libros de gastronomía, pero también en los libros de economía. Pero pues la administración de los hombres, el manejo que han hecho los hombres de la política, tienen sumido al mundo así, en profundas desigualdades. Un 1% de la población mundial tiene el 90% de toda la riqueza del mundo y el 99% de la humanidad se reparte el 10% restante. Entonces, pues si tenemos hoy con qué cubrir nuestra desnudez, saciar nuestra necesidad de alimento y los de nuestra familia, pues estamos bien comparado con mucha gente que vive con $1 al día o por debajo de esa ración de la economía. Entonces, el hecho de que exista la norma o que exista la ley no nos garantiza de que el mal desaparezca. Pues nos corresponde a nosotros el cumplimiento, el obedecer la norma. Y entonces en las carreteras no habría accidentalidad si todo el mundo cumpliera las normas del tránsito. Y así sucesivamente en cuanto a todos los códigos. Entonces, creo que eso nos responde un poco. Hermano, en estos días hablando con el hermano Eduardo, usted decía para discernir los espíritus, ¿sí? Para discernir si el espíritu era de Dios. Pero ¿cómo hacemos para discernir que el espíritu que nos está hablando, que nos está aconsejando, proviene de Dios? ¿Cómo tenemos la certeza que ese espíritu es real, es el Dios a quien queremos adorar o alabar y bendecir? ¿Cómo podemos tener esa certeza? Pues mi querido Máximo, exactamente ayer, cuando regresábamos de Castellón de la Plana, de esa hermosa reunión que tuvimos, donde nos atendiste junto con los demás hermanos tan espléndidamente, y todavía está mi corazón de fiesta por tanto regocijo que esto nos produjo. Yo venía conduciendo por la autopista, dialogando con los hermanos Eric y Cristina que me acompañaban, y tratábamos justamente el tema de que la madurez espiritual viene por el ejercicio de los sentidos, ejercitados en el discernimiento. Pues
nosotros empezamos la vida con esa dualidad del bien y el mal, y pues desde el relato bíblico del árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal, entonces pues el hombre procede bien y mal y está unas veces en lo bueno y otras veces en lo malo, y está en esa permanente dualidad, y la intervención del espíritu en su vida puede ser del bien o del mal. Entonces, tu pregunta cabe perfectamente. ¿Cómo estar seguros de que estamos siendo guiados, si oímos la voz interior, la voz del espíritu? ¿Cómo sabemos si ese espíritu es el espíritu de bien, el espíritu correcto, o estamos siendo guiados por un espíritu de error? Perfectamente válida la inquietud, y por eso la subrayo, pues, para que quede perfectamente clara. Y bueno, entonces entremos. Veíamos y les ponía el ejemplo a los hermanos que un director de coro, aunque tenga muchas personas en un coro, 100 voces, puede encontrar con su oído especializado donde hay una voz que no está dando la nota, que no está afinado suficientemente. Lo mismo un buen director de orquesta. Pueden haber muchos vientos o muchas percusiones o muchas cuerdas, pero dice, hay un violín que no está dando la nota, por aquí sigan y lo encuentran. No importa que haya muchos músicos, el maestro, por eso está como director, va a encontrar dónde está el desafine, dónde está el disonante, porque su sentido del oído en este caso está entrenado, es un oído que ha alcanzado la madurez y quizás la perfección para oír cualquier cosa que esté por fuera de la nota que está escrita en la partitura. Un cocinero o un enólogo experto en vinos va a saber gustar, palpar, catar, porque su lengua y su paladar están entrenados de tal manera que si es asunto de vinos o es asunto de comidas, pues sabrá si le falta condimento a unas cosas, o le sobra, o se pasó, o le falta cocción, o bueno, tiene el sentido del gusto también de una manera magistralmente entrenada. Entonces, en el plano natural vemos que hay personas que han entrenado sus sentidos de tal manera que alcanzan unos niveles extraordinarios. Espiritualmente, pues se nos dice que también debemos ejercitar los sentidos, porque si juzgamos simplemente porque oímos algo o vimos algo, podemos equivocarnos, porque el ojo se puede equivocar. Y en los juicios de la justicia, en los tribunales, han aparecido testigos que han visto y han oído, pero después se demuestra que se equivocaron. No estaban mintiendo, pero lo que vieron no era exacto. Es un poco la mezcla de la sorpresa con el susto, con el temor, con la oscuridad, con la falta de entrenamiento. Bueno, una serie de factores internos y externos que contaminan el juicio y termina discerniendo equivocadamente. Entonces, ya entrando al punto, ¿cómo asegurarnos, cómo saber con certeza que estamos escuchando la voz del hombre interior, que es como el sello del espíritu, o es
nuestra mente alocada? Pues así como una economía tiene una serie de indicadores y podemos ver, por ejemplo, que en el caso de la sufrida Colombia está en este momento en una recesión económica y una gran inflación muy fuerte, que hay una mala administración y entonces pues el desempleo crece, la inversión extranjera ha disminuido notablemente y pues crece el desempleo, crece la inseguridad. Eso es algo automático. A mayor desempleo, mayor inseguridad y todo empieza ese círculo vicioso y así está en este momento, porque hay unos indicadores que lo muestran. Entonces, ¿para qué están los indicadores? Para que no tengamos que ir de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo y de barrio en barrio, sino que sabemos cómo están las cosas por los datos generales. De la misma manera tenemos unos indicadores para ayudarnos a contestar esa pregunta que está haciendo Máximo, como por ejemplo, por el fruto se conoce el buen árbol. Entonces, si lo que hicimos en la guianza de un espíritu, de una voz interior, lleva buen fruto o mal fruto, entonces por su fruto lo conoceréis. Ese es un indicador. Otro pues son las palabras eternas o las palabras profundas de la Escritura, las palabras del Señor, pues nos son una guía, nos son un referente. Si hay una total contradicción, pues tenemos motivo para detenernos y decir, pero un momento, lo que estoy recibiendo es diferente de lo que dice Jesús en el Evangelio. Entonces tenemos personas, gracias a Dios, a lo ancho y largo de la obra, personas como tú, Máximo, o como yo, que estamos para apoyar y contestar y servir a los hermanos porque tenemos un poquito más de experiencia, un poquito más de madurez y podemos decir, no, estás equivocado, esa voz que estás oyendo está en contravía de lo que es el mover del Espíritu. O sí, así es correcto. Entonces, tenemos textos en las Escrituras, tenemos personas de carne y hueso que nos pueden apoyar conforme a la madurez espiritual que tengan. Tenemos el testimonio interior, tenemos el fruto que podemos ver y el compendio de eso nos sirve como indicadores y nos daremos cuenta que si la voz interior era sí, ese es el hombre de tu vida, cásate y dale 8 hijos, si era un capricho del alma o era el Espíritu Santo o cosas así. Sí, vende todo lo que tienes y juégalo a ese número, vete al casino y apuesta todo y serás multimillonario. No sé, pero me atrevo a decirte que revises, porque si eso es así, pues hay una confusión. Quieres suplantar una voz interior a la voz del Espíritu y bueno, pasan cosas. Lo mismo puede ser que el Espíritu te está hablando y tú estás dudando por A, B o C motivo. Entonces, hay formas de identificar y tenemos acceso a ellos, no son misteriosas, son los sencillos cómo podemos ir madurando en el discernimiento. Pues, mi querido Máximo, muchas gracias por participar. Amigos, compañeros, hermanos, compañeros de viaje, de peregrinación, que vamos de regreso al reino de la luz, pues muchas gracias por estar atentos
y sobre todo pues porque están tomando decisiones cada día. Vamos pues hacia un Pentecostés renovado y lleno, justamente lleno del Espíritu en tu vida y en la de tu familia. Feliz noche.